Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido una semana más a nuestras entrevistas de Ante Todo Magazine. Esta semana tenemos una entrevista muy interesante, muy Ujú. práctica y de mucha utilidad, sobre todo en el tema del emprendimiento, de autores, etcétera. Ahora os cuento. Bienvenida Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, nada, contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Nada, nosotros te lo agradecemos infinito, la audiencia de Ante Todo te lo agradece muchísimo. Es un súper placer para nosotras el tenerte aquí. Em, Laura, te vas a presentar tú porque, bueno, a nosotras, al equipo de entrevistas, pues nos gusta que se presenten los propios invitados y te vamos a preguntar, voy a preguntarte un poquito por tu faceta más personal, quién es Laura de Blas y que nos cuentes un poquito. Vale, perfecto, sí. Cuando quieras empezamos. Claro, cuando tú quieras. Vale, pues lo primero presentarme, creo yo. Nada, soy Laura, Laura de Blas. El año pasado emprendí y mi nombre comercial, digamos, es perdón, de Blas Legal. Básicamente soy abogada, especialista sobre todo en protección de datos y propiedad intelectual, ¿vale? En cuanto a intelectual, recordar diferenciar intelectual, que es más derechos de autor, e industrial, que es más el tema marcas, que también llevo. Nada, básicamente pues soy abogada, me gusta mucho el contacto con la gente, es una de las razones por las cuales me decanté por esta rama. Finalmente me gusta mucho esa satisfacción que uno obtiene al poder ayudar cuando te llega cualquier caso, pues ayudar a la persona y acompañarle a mi manera, de la mejor manera posible y con un trato humano. Al final es un poco lo que yo quería hacer llegar el derecho de manera más entendible y comprensible a la gente de a Importante. pie, sí, a la gente de a pie que no está acostumbrada a leerse las leyes y muchas veces, pues por desconocimiento, en su día a día infringe normativa o hasta en su emprendimiento, por su lado también. Y nada, pues eso es un poco de Blas Legal. Me podéis encontrar en deblaslegal.com, es mi página web, y en Instagram, arroba de Blas Legal, y en LinkedIn también, si queréis pues, estar al tanto de actualidad, pues Laura de Blas Ballester. Perfecto. De todas formas, Laura, como nos has facilitado tus datos, los vamos a dejar en la cajita de comentarios en la descripción y ahí vamos a dejar todo registrado por si quieren contactar contigo. Perfecto, sí. Claro que sí. Muchas Es fácil. gracias. Muy bien, Nada. Laura. Entonces, bueno, eres abogada, nos has comentado que estás especializada en el tema de protección de datos y propiedad intelectual, tanto de marcas como de propiedad, ¿cómo has dicho? Derechos de autor, Derechos de derechos autor, de etcétera. autor, derecho de imagen. Ujú. Ese es un tema, como decía yo, que nos interesaba muchísimo, puesto que en Ante Todo Magazine somos una audiencia bastante numerosa en tema de emprendedoras, de psicólogas, de coaches, de autores de libros, autoras de libros, etcétera. Entonces es un tema que nos va a interesar muchísimo. Laura, has comentado, emprendí. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste este camino de tu emprendimiento? Pues mira, lo comencé, para ser exactos, pues ahora hará un año, en febrero del año pasado, de 2023. Si bien tomé la decisión a finales de 2022, cerca de Navidades, todo fue muy rápido. Me encargué de iniciar las redes sociales y la página web, todo lo que no dependía de darse de alta durante el mes de enero, ir pensando un poco cómo enfocarlo y preparar todo. Y ya en febrero oficialmente empecé mi actividad, Muy dada de bien, alta y todo. muy bien. Ya Entonces, llevas bueno, un entonces recorrido, sí, un año acabo de hacer. un No es año. un recorrido muy largo, pero sí que es verdad que muy enriquecedor. Enhorabuena por ese año, Laura, que sean muchos más.
Muchos éxitos. ¿Y qué te iba a comentar, Laura? Supongo que durante este año pues habrás vivido alguna experiencia, alguna vivencia. No sé cómo ha sido el camino. ¿Nos puedes compartir algo que nos pueda inspirar, que nos pueda ayudar? Pues la verdad que ha sido un año que ha tenido sus partes buenas y sus partes malas, como todo en esta vida. No es un camino de rosas, la verdad. Es bastante... Al principio, pues uno, por ejemplo, piensa que se va a dedicar realmente a lo suyo, pero finalmente te das cuenta que dentro del emprendimiento un 20% es lo tuyo, tu especialidad, y el resto son gestiones, ya venga a ser marketing, comunicación, contabilidad. A día de hoy hasta la contabilidad no la tengo delegada, entonces, bueno, pues he aprendido de todo. También el tema de desenvolverse, la captación, el tema de la captación de la clientela o gente simplemente que le puedan interesar tus contenidos, ya no potencial cliente o como se quiera llamar, también es bastante un trabajo de continuo. Hay que tener persistencia, vaya, en el tiempo y no bajar las manos porque los resultados no sean inmediatos. Sí que es verdad que me sorprendió mucho el potencial de las redes sociales hoy en día. No me imaginaba para nada tejer, no amistades, pero relaciones ya un poquito más de tú a tú con abogados de todas partes de España. Y ya no solo abogados, gente, emprendedores que se dedican a hacer, por ejemplo, páginas web, de todo tipo, simplemente el contacto humano. Eso me ha gustado mucho porque a pesar de también hablar del componente de la soledad, porque en el emprendimiento al principio si no contratas a nadie, si no estás en un coworking, no dejas de estar solo, no tienes tus compañeros de trabajo a las 8 de la mañana todos los días. Y es un componente que la verdad que a mí me ha gustado mucho y es el tema de poder acercarte a los demás, ya sean compañeros o potenciales clientes o cualquier persona a través de las redes sociales. También me ha gustado mucho el trato con los clientes. Algún que otro dices, madre mía, hay de todo en este mundo, pero mirando hacia atrás, la mayoría ha habido una buena experiencia, muy contenta por ese lado en cuanto a lo que comentaba antes, el sentimiento de poder ayudar a los demás, el sentimiento de satisfacción de decir, lo estoy haciendo, llevo un año, sigo en pie. Hay veces, por ejemplo, hay meses en los que uno pues decía, pues me entran menos cosas, pero el mes de después tal vez te entran un montón y dices, wow, todo esto es trabajo, es fruto de mi trabajo anterior, que si bien en su momento yo tal vez decía, esto no tiene muchos frutos, esto por dónde voy, pues al final da sus frutos. También destacar el hecho de acostumbrarse al no saber básicamente la entrada de dinero que habrá el mes que viene. Para mí es un factor del que no se habla mucho y si bien ahí están todos los otros factores, ese factor mentalmente también es más complicado de gestionar cuando vienes de la empresa privada, donde todos los meses tenías tu salario. Y sí que es verdad que eso es un gran paso mentalmente, acostumbrarse a esa flexibilidad. La palabra también a destacar para mí tal vez sería flexibilidad. No alterarse por cómo vienen las cosas, simplemente surfear la ola, como quien diría. Eh, Qué pues bueno. oye, pasar el bache, ya sea un bache emocional, cuando tal vez los ánimos se te vienen un poco abajo, porque pues luego la ola siempre remontará y tal vez tendrás un mes en el que estés súper contento y súper motivado, tal vez un bache económico, tal vez un bache de cualquier cosa. Vaya. Y entonces, para mí este año ha sido de logros, ha sido un año de logros y retos a la par. Mencionar que además tuve el honor de ser entrevistada para Punt. En la Comunidad Valenciana tenemos un canal, antes era Canal No, ahora es Apunt, y con ocasión de un documental o un reportaje que se hizo sobre inteligencia artificial, me solicitaron y bueno, fui entrevistada y salgo a lo largo del programa varias veces y cuando lo retransmitieron en la televisión, verme en televisión fue, wow, lo he conseguido. No estaban mis objetivos, pero ha venido. Coger las cosas como vienen, vaya. Ya sean buenas o malas. Entonces, bueno, pues destacar un poquito todas estas facetas
y a ver qué me depara el 2024. Lo celebramos contigo, Laura. Enhorabuena por todo. La verdad es que sí, la verdad es que el camino del emprendimiento es un camino, yo digo que, bueno, la típica montaña rusa, que estás arriba, que estás abajo, que tienes que andar, como tú has dicho, perfectamente surfeando la ola, o sea, tienes que estar constantemente gestionando emociones, porque Sí, sí, porque se da mejor, se da peor. Y todo eso, esa resiliencia, ¿verdad? Cuesta y esa flexibilidad de la que hablabas. Es un camino ciertamente solitario y entonces todas esas experiencias que has tenido con compañeros, con clientes, con redes, etcétera, pues excepcional, muy bien. Has tenido un balance muy bueno, un balance positivo. la verdad que sí, dentro de todas las cosas, yo diría que el balance es positivo y también es un orgullo para todos los que emprendemos. Finalmente, no diré que la empresa privada es el camino fácil, pero este es como el camino diferente. No es el Ujú. camino que te imaginas cuando estás en el colegio y te preguntan qué quieres hacer de mayor. Y al final, pues oye, es el camino diferente y te lo vas haciendo tú a tu medida, cómo lo vas sintiendo. Y es un reto y un orgullo también, hay que decirlo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Laura. Vamos a enfocarnos ahora un poquito más en tu área profesional. Nos has comentado, bueno, que eres abogada, que tienes predilección, o mejor dicho, que estás enfocada, especializada en la ley de protección de datos y derechos de autor, etcétera. Cuéntanos un poquito, Laura, porque, bueno, nos interesa muchísimo, nos interesa mucho todo eso de qué es la ley de protección de datos, cómo se maneja, porque es algo muy complicado, sin embargo, que estamos conviviendo con ella día a día en Sí, nuestras páginas web, etcétera. O sea, cualquier formulario, cualquier encuesta, todo tiene su totalmente. uso. Pues lo primero y lo que quiero destacar es el dolor de cabeza que me provoca ver ciertas cláusulas en las que se sigue mencionando la ley del 99. Eso ya no está actualizado. ¿Vale? Entonces, muy importante decir el OPD-GDD, no la LOPD. Entonces, luego, por otro lado, mencionar esto. ¿A qué viene? Pues vaya, el Reglamento General de Protección de Datos, que digamos que se aplica a nivel europeo, y en España, que tenemos la ley que viene del reglamento, ¿vale? Un poco así para hacerlo más ameno y más esquemático. Entonces, esta ley realmente se inspira del reglamento, ¿vale? Es la base. A partir de ahí tenemos unos ciertos derechos, tenemos que como empresarios, por ejemplo, como autónomos, tenemos que tener en cuenta esta normativa y básicamente es, si tú como empresario, como autónomo, como persona que tiene su empresa, que va por su cuenta, recabas datos personales de personas físicas, ¿vale? Personas físicas, repito, en este caso se te aplica esta normativa y tú tienes que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, tienes que tener una implantación hecha en protección de datos. ¿Qué es esto? Vale, la implantación es básicamente que tú desde el principio de todo movimiento que hagas en tu emprendimiento tienes que tener en cuenta el respetar esta normativa, ¿vale? Si yo voy a sacar un curso adelante, tengo que tener en cuenta que este curso tiene que cumplir con la normativa antes de sacarlo. Esto no es sobre la marcha, se tiene que hacer por defecto, ¿vale? Muy importante, siempre tenerlo en cuenta. Entonces, por defecto, pues oye, si yo me voy a hacer una página web, yo os voy dando ejemplos un poco así más esquemáticos y más Sí, fácil claro. Y de ver. cotidianos, claro que sí. Si yo para mi emprendimiento necesito una página web, tengo que tener claro que a través de esta página web yo voy a recabar datos personales de personas físicas que le interesen mis servicios a través del formulario. Pues yo en el formulario tengo que dar la información básica en protección de datos, que básicamente es yo, fulanito de tal, voy a tratar tus datos para X, ¿vale? La finalidad X. Te comento que tienes X derechos y para cualquier cosa en este correo o puedes ejercer tus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Vale, entonces, importante. Luego,
tú me tienes que dar el consentimiento. Yo no puedo coger aquí los datos y decir, pues ahora yo estos datos los voy a tratar para lo que yo quiera. No. Después de la información que tú me des, yo, en base a esta información que tú me has dado, daré mi consentimiento de manera expresa e informada, ¿vale? Entonces, yo no voy a decir que sí a algo si no sé qué es y para qué te sirve. Entonces, muy importante. En estos casos ya tenemos, por ejemplo, pues los checkbox. Pues oye, tratar los datos para la finalidad X. Y si, por ejemplo, tú luego quieres hacer envíos comerciales, ya sea newsletter o, bueno, cualquier cosa, es Ujú. otro consentimiento. Tú no puedes estar mezclando finalidades. Porque si yo te digo que te dejo mis datos para X, no los vas a usar para Y, ¿vale? Ah, Claro. Entonces, interesante porque generalmente, bueno, generalmente es lo mismo, o sea, utilizamos lo mismo para newsletter, para páginas web, para landing page, o sea, utilizamos, no. claro, si yo te dejo mis datos para solicitar una cita para una reunión X, pues no te estoy dejando mis datos para que me envíes comunicaciones al correo todos los días. ¿Vale? Entonces, son dos consentimientos diferenciados. Hasta en esto, que es simple y todos los emprendedores lo hacemos, hay que tener en cuenta la normativa, ¿vale? Yo siempre digo que hay como dos caras, la cara interna y la cara externa en cuanto al cumplimiento de la normativa en protección de datos. La cara externa, ¿qué es? Todo lo que el cliente o la gente a simple vista puede ver, ¿vale? Ya sean los textos legales de tu página web, toda página web tiene que tener el aviso legal, la política de cookies, la política de privacidad, el banner, que en el banner, por ejemplo, eh, la pestañita de aceptar las cookies no esté en verde y la de denegar esté en rojo, porque el cerebro intuitivamente lo que hace es que el verde es un ok y el rojo es malo. Entonces, tú ya estás incitando a que la persona apriete en el verde, que es aceptar, ¿vale? Tienes que dejar que elija las cookies que quiere aceptar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto es uno entre muchos ejemplos, ¿vale? Entonces, esto es la parte más externa, o por ejemplo, si tengo una consulta, una clínica de láser, un diodo, bueno, láser alejandrita toda la vida, o por Sí. ejemplo, pues soy psicóloga, que ya tal vez puedo tratar datos, por ejemplo, pues de salud, dependiendo un poco de lo que se esté tratando, ¿vale? En este caso también los datos de salud tienen una regulación específica que se supone que de per se no se pueden tratar salvo si me dan el consentimiento, ¿vale? Tengo que hacer, pues también lo que he dicho, bueno, lo comentaba antes contigo, antes de la reunión, si yo a mis pacientes les voy a hacer fotos para hacer el seguimiento de su tratamiento X y, por ejemplo, la quiero publicar luego en mis redes sociales para yo utilizarlo para un poco la prueba de que un cliente estaba contento, tampoco puedo coger y hacerle la foto sin que él me dé su consentimiento y no es lo mismo el consentimiento, como decía antes, para hacer la foto que, por ejemplo, para difundirla en redes sociales. Todo esto se tiene que tener en cuenta a lo largo de todo el servicio, ya sea la cláusula al pie del correo electrónico, lo mismo con los derechos, con la información básica, ¿vale? Y luego ya a nivel interno, el emprendedor tiene que cumplir con la normativa en cuanto a estar al día y tener cierta documentación. Por ejemplo, si yo tengo empleados, pues tengo que, por ejemplo, impartir formación o contratar a alguien que venga y me haga formación junto con mis empleados sobre protección de datos, concienciación, la política de derechos laborales, informar al empleado de cómo se tratan sus datos personales o, por ejemplo, tener una política en cuanto a brechas de seguridad para que mi empleado sepa, en caso de brecha de seguridad, cómo tenemos que proceder, porque nosotros, al recabar estos datos personales, somos responsables del tratamiento, ¿vale? Es una figura como tal, responsable del tratamiento. Ujú. Eh, yo recabo los datos y aplico las medidas de seguridad, ¿vale? Entonces, todo esto hay que tenerlo al día. Si tú, por ejemplo, contratas a alguien que te va a hacer las nóminas, tú has recabado los datos personales de clientes tuyos o de los empleados, ¿vale? Y una tercera persona ajena los va a tratar, los va a manipular, puede pasar cualquier cosa. En estos casos, esa relación entre esa persona, esa entidad
y nosotros, responsables del tratamiento, se tiene que regular con un contrato también. Esto la mayoría de veces no se hace, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, yo tenga, por decir un ejemplo, un concesionario de coches. El concesionario de coches tiene cámaras de videovigilancia. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas, hacia el cliente y hacia el empleado. Al cliente, antes de entrar en el recinto, le tienes que informar de que va a ser grabado para que él libremente diga, vale, yo sé que me van a grabar, yo decido y consiento entrar y que me graben. En todos los accesos al recinto, ¿vale? Cada puerta, no solo vale una. Sí, hay varias, vaya. Y luego, por ejemplo, al empleado también hay que informarle de que se le está grabando, ¿vale? Recordad, por ejemplo, pues que las cámaras no se pueden poner en zonas de descanso, vengan a ser baños o la cocina si los empleados comen ahí. Y, por ejemplo, no es lo mismo grabar la imagen que la voz de lo que dicen mis empleados todo el día, Mm. ¿vale? Entonces, la voz no se puede grabar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y realmente, si incumples alguna de estas cosas, estás incumpliendo con la normativa. Luego, por ejemplo, el tema de las evaluaciones de impacto. Básicamente es saber ponderar los intereses y saber cómo pueden impactar en el interesado si yo pongo este tratamiento de datos. Y hay que hacerlo antes de ponerlo. Mucha gente no lo hace y de repente dice, uy, ya lo he puesto. Son cosas así que hay que tener en cuenta en el día a día, ¿vale? Una responsabilidad proactiva, hay que poder demostrarlo, todo tiene que quedar documentado. Luego, por ejemplo, esto ya puede servir para cualquier pequeño autónomo empresario. Hace poco me vino también, era una clienta, era psicóloga también, y resulta que a lo largo del mes, bueno, uno de los meses de verano, se juntaron las vacaciones, se juntó que no estaba pendiente del correo, se juntó que no estaba concienciada, que no sabía qué se tenía que hacer, y me llega y me dice, sí, tal, mira, Laura, es que me llegó este correo durante mis vacaciones, no lo vi, y bueno, mira, para que me lo mires tú. Básicamente era un ejercicio de supresión de los datos personales. Para que sepáis, la normativa establece que nosotros como interesados, cuando damos nuestros datos personales, tenemos una serie de derechos, ya sea el de acceder, el de suprimir, en fin. ¿Vale? Sí. Y el responsable del tratamiento de los datos tiene un plazo para responder, tiene un plazo de un mes. Esta clienta tenía un retraso de una semana y media, ya no estaba en plazo. Ujú. Realmente tengo que comentar que la persona que te solicita acceder a sus datos o, bueno, cualquier derecho, es porque sabe que si tú incumples ese plazo puede ir ante la agencia e interponer una reclamación. Porque aquí hay dos tipos de personas, el que no está concienciado y el que está concienciado. El que está concienciado sabe que tiene el derecho y que puede hacer. ¿Vale? Entonces, realmente, finalmente la persona no le interpuso una reclamación, pero podría haber pasado. ¿Todo eso por qué? Pues porque la persona en su día no sabía qué hacer ante este correo. Y esto es a pequeña escala, porque la que leía el correo solo era ella. Pero es que tal vez podría haber tenido alguna empleada que tampoco lo supiese y hubiese llegado a la bandeja de esa empleada. Entonces, muy importante velar también por los derechos en cuanto a protección de datos y tener en cuenta los plazos. Por ejemplo, la brecha de seguridad. Si se me pierde mañana Almudena, pierdes el ordenador con todos los datos personales de tus clientes. No, por favor. Pues tienes que evaluar cómo puede afectar y si, por ejemplo, pues se recomienda siempre notificar ante la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Y es un plazo de 72 horas. Es que tal vez llegas tarde por X, Y o Z, ¿vale? Entonces, muy importante a lo largo de todo el emprendimiento, en todas las acciones que llevemos a cabo, siempre pensar, ¿vale? ¿Esto cómo afecta en cuanto a protección de datos? ¿Qué datos voy a tratar? ¿Son sensibles? ¿Hay datos de salud, sindical, cualquier cosa? Todo esto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante también no tratar más datos de los que necesitamos. Si tú para tu formulario web necesitas un correo y un nombre, no pidas el DNI, porque ese es otro de los principios que establece el reglamento que al final estás incumpliendo, porque es un principio. Ujú. Y el teléfono, por ejemplo, o WhatsApp, por ejemplo, eso típico de
A ver, para... si lo necesitas para contactar al cliente sí o sí y darle el servicio contratado, sí, porque tiene una finalidad en base, pues, a una base legitimadora, pero los estrictamente necesarios. Si no te hace falta su grupo sanguíneo, no se lo pides. ¿Vale? Madre Tener mía, todo es todo un mundo, ¿eh? Sí, y es un mundo cada día más presente y sí que es verdad que yo entiendo que desde fuera es un poco complicado porque, bueno, los criterios van cambiando, ni siquiera los profesionales en cuanto a protección de datos siempre están al día 100% porque te puedes descuidar una semana y la agencia ha cambiado de criterio y ahora dice que A, ahora es B, ¿vale? Pero la base es esa, son el reglamento y la ley. Y de ahí parte todo y hay que tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. Porque es que es tan fácil como que un cliente que no esté contento diga, ¿qué puedo hacer yo para molestar un poquito a esta persona? Y si sabe de sobra esto, puede irte a molestar, porque realmente si la agencia te investiga debido a esa reclamación, la agencia verá que no cumples en ninguno de los aspectos, ni a nivel interno en tu documentación, que no tienes el registro de actividades de tratamiento, que básicamente es un documento en el que plasmas todos los tratamientos que haces con los datos personales, ¿vale? Eh, por ejemplo, luego pues la evaluación de impacto que he dicho antes, la documentación hacia empleados, las cláusulas, el tema de la página web, que es la cara visible al público, es lo primero que se ve, es lo mínimo que tienes que tener al día. Y luego comentar, no sirve de nada que en 2018 contrates a un experto en protección de datos y en 2025 sigas con la misma documentación. Porque esto es evolutivo y cambia en función de lo que hagas con tu negocio y de los tratamientos de los datos personales que lleves a cabo. Esa documentación del año X en el año Y muy posiblemente no esté actualizada. Es un trabajo de continuo, de actualizarlo, de pensar de continuo cómo puede afectar en cuanto a los datos personales y al final son los derechos de esa gente que te los ha dado. Por ejemplo, si por A o B finalmente acaba siendo, esto es un ejemplo, pero a veces en los Mm. grupos, un grupo de empresas, tú tienes que informar de que esos datos van a ser cedidos a otra entidad del grupo, que tú tal vez a primera vista no lo piensas porque dices, bueno, es el mismo grupo, pero no, tienes que informar, ¿vale? Realmente yo creo que así he dado una pequeña pizca de los conceptos generales y un poco a grosso modo a nivel interno y a nivel de cara al público lo que se tiene que tener. Es muy importante, de verdad, y cada día hay más sanciones y no son solo sanciones a multinacionales tecnológicas, ya vengan a ser Google o Yahoo, hay pequeñas sanciones a tal vez un autónomo. Hace unos meses hubo una sanción a una abogada porque creo que era que difundió una demanda por WhatsApp, bueno, que no la anonimizó, que estaban los datos personales, en fin. Y creo que la autónoma tuvo que pagar 10.000 euros de sanción. 10.000 euros de sanción así a primera vista dirás, Buah, en comparación a las grandes tecnológicas no es tanto como lo que van diciendo por ahí, pero a un pequeño autónomo 10.000 euros Es muchísimo dinero. lo has matado. Cierto. Lo ahogas. Entonces, yo creo que es un punto muy importante a tener en cuenta que muchas veces se descuida, ya sea por falta de concienciación, falta de presupuesto, de recursos, porque tal vez cuando empezamos no tenemos los recursos necesarios para poder abarcar todo lo que hay que hacer cuando empiezas, pero sí que es verdad que en cuanto ves que ya tienes un poco de soltura, es un punto que tienes que ponerte al día y ponerte con ello, porque es muy importante. Hacer tu auditoría anual, estar al día, vaya, y cumplir con esto. Sobre todo si tratas datos sensibles. Es que además si tratas datos sensibles es que no tienes perdón. Te iba a preguntar por eso, Laura, tema recursos. ¿Esto nos tienen que hacer personalizado para cada parte, por ejemplo, lo que tú has comentado, que no lo recuerdo ahora bien exactamente, literalmente, pero si, por ejemplo, para pedirle datos por una encuesta, que es diferente que si le pido sus datos para para una página web, que es diferente que si le pido
¿Me entiendes? Eso que comentabas antes. ¿Todo esto tiene que ser tiene que ir personalizado? O no sé, ¿cómo se trabaja esto para poder economizar un poquito? ¿Cómo lo podríamos trabajar? ¿Cómo se podría? Pues a ver, personalizado no sé realmente a qué te refieres. Personalizado a cada persona sí, porque al final cada persona Tiene unos tendrá que datos. aceptar o dejar de aceptar, ¿vale? Luego, personalizado a cada cliente del que lleva Sí, la protección de datos, sí, porque al final cada entidad es un mundo, cada entidad hace un tratamiento de datos. em, Fulanito de tal puede tener cámaras de videovigilancia, puede tener un fichaje con huella dactilar, puede tener un fichaje X, puede tomar fotos a sus empleados, puede tener empleados, puede no tener empleados, puede tener redes sociales, puede no tener redes sociales, puede tratar datos de salud o no tratarlos. Entonces, al final sí, y luego, pues, por ejemplo, pues algunos llevan a cabo formación, otros no. Es que va cambiando. Realmente la protección de datos, mira, yo me pongo mala cuando veo servicios de 80 euros al año y son el mismo copia-pega para todo el mundo y lo hacen a nivel masivo y se curan en salud. Eso ni cumple ni va a cumplir. El registro de actividades de tratamiento también es personalizado. Cada uno va a llevar unos tratamientos de datos personales con unas finalidades distintas, ¿vale? Tal vez se basa, la base legitimadora del tratamiento es diferente. Luego, en el registro de actividades de tratamiento, por ejemplo, el responsable del tratamiento no es el mismo. Luego, cada uno puede tener encargados de tratamiento diferentes. Tú puedes delegar tal vez alguna cosa a alguien o tal vez colaborar con otra persona. Y tú recabas datos para los dos, pero él los trata. Eh, que al final cada entidad, cada autónomo es un mundo y cada uno hace unos tratamientos de datos personales diferentes. Entonces, de nada sirve un copia-pega a un servicio a 20 euros, 80 euros el año que no te van a hacer ni caso, no va a haber ni una reunión, ni una auditoría, no te van a actualizar nada, el día de mañana cambia algo y no te avisan. De nada te sirve, porque para eso no pagues, porque incumples igual, ¿vale? Y Entonces, las sanciones no son pequeñas. no, y luego en la página web lo mismo. Sí, es que cada uno no es lo mismo una página web, por ejemplo, donde no se pueden enviar los currículums que una en la que sí. Oye, pues un ejemplo cualquiera. Y luego, en relación a ya un poco más derecho digital, que también es otra de mis especialidades. Si tú tienes un e-commerce en tu página web y yo te puedo comprar mesas a través de tu página web o, por ejemplo, proteínas en polvo o suplementos alimenticios, cada web, para empezar, si es un e-commerce y tiene un carrito de la compra, tiene que tener el texto de condiciones generales de la contratación, ¿vale? Términos y condiciones se suele llamar, ¿vale? Que esto ya es en específico hacia tu e-commerce. Si tú vendes mesas, no es lo mismo que vender proteínas o suplementos alimenticios, más teniendo en cuenta que suplementos alimenticios hay una pequeña especialidad. Entonces, de nada me sirve tampoco un copia-pega de cualquier otra página web, que para algo eso se estudia y para algo hay gente especializada, ¿vale? Y no es lo mismo mandar a ChatGPT que te haga algo que te lo haga un abogado o alguien especializado en la materia que sabe de las especialidades y sabe perfectamente también qué normativa está en vigor y qué normativa está derogada. Porque cuántas páginas web veo yo que lo tienen del año que no se habían extinguido los dinosaurios. ¿Vale? Y ahí va, pero eso es que no está. Y luego, también, de cara a tu cliente, si tú tienes un e-commerce y tienes cualquier texto desactualizado, ¿qué impresión estás dando? Ninguna. O sea, no estás dando ninguna buena. Estás dando una impresión mala y de poca seguridad y poca confianza, por lo tanto. ¿Vale? Y lo mismo con la protección de datos. Si yo llego a una clínica, me voy a hacer el láser, por decir el láser, ¿eh? Y no veo que tienen en cuenta la protección de datos, digo, pues ¿dónde me estoy metiendo? Mucha profesionalidad no tienen, al día no están. Seguridad y confianza me dan poca. Entonces, realmente esto ya tampoco es cuestión ni de dinero, ni de obligación, también es de la imagen que das hacia tu propio cliente. Entonces, bueno, yo creo que son un poco todos los factores que se tienen que tener en cuenta si quieres llevar al día tu negocio y conforme la normativa.
al igual que los contratos. Yo esto ya se lo recomiendo a cualquier autónomo, empresario, emprendedor, bueno, en qué punto de tu emprendimiento estés. En ningún momento estimes que por confiar en alguien o porque sea tu amigo, si vais a colaborar, esa colaboración no hace falta que quede por escrito. Porque ¿cuántos se han quedado sin el trabajo que habían solicitado o, bueno, chafados porque se han sentido timados o porque, bueno, cualquier cosa, cualquier incidente que pueda pasar, eh, tiene que quedar todo regulado en un contrato con las garantías. ¿Y cuánta gente no lo hace y confía en la palabra, la buena voluntad de la gente? Cuando estamos hablando de negocios, de emprendimiento, de dinero, no importa que seas mi amigo o que seas un conocido de un conocido. Más vale prevenir que curar, porque esto también, de hecho, esta frase se aplica también a la protección de datos. Más vale prevenir que curar, ¿vale? Siempre antes. Y llevar las garantías, tener algo firmado, porque al final, si pasa algo, es la prueba de esa colaboración. Tú le puedes decir, oye, mira, yo tenía esto, estos son tus obligaciones, estos son mis derechos, y tú no estás cumpliendo. Y si llegas a mayores, tienes una prueba. Pues cuánta gente esto no lo hace y no lo piensa. Entonces, bueno, es un poco mi objetivo con The Blas Legal, concienciar en cuanto al derecho. El derecho no es tu enemigo. Mucha gente lo ve como algo aburrido, que yo entiendo que muchas veces no es muy fácil de leer, entender, navegar entre estos textos un poco largos y con Sí. vocabulario jurídico que tal vez no entiendes a primeras, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y protección de datos, contratos, cualquier cosa, colaboraciones, propiedad intelectual, todo lo que tú quieras. Es que al final es lo que va a regular y te va a dar derechos y te va a dar garantías y una seguridad jurídica. Sin el derecho, tu emprendimiento es como una mesa con tres patas, le falta una. Ujú. ¿Vale? Entonces, para Gracias, mí, Laura. muy importante. Gracias por todo lo que nos estás aportando y ayudando muchísimo. Nos estás aclarando muchísimo y nos estás dando, pues es una idea realista, fehaciente de lo que es la ley de protección de datos, que has dicho infinidad de cosas que yo, por ejemplo, yo no había caído, ni había pensado, ni me lo había planteado siquiera. Mira, tenemos una pregunta Sí, de Angie Vázquez. Angie vive en México, ¿vale? sí, Y entonces dice Angie, comprendo que esto está con base en las leyes y reglas españolas. ¿Hay vale, parámetros internacionales comunes? vale. En este caso, lo que se podría dar son las transferencias internacionales de datos. Es otro punto, es un poco más complicado, digamos, de entender. Esta ley, la LOPD-GDD, se aplica en todo el territorio español, ¿vale? Esta depende del RGPD, que es el Espacio Económico Europeo, Europa, tal. Hasta ahí llegamos. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, vives en México o en Estados Unidos o en cualquier otro país que no esté dentro de este espacio, y vas a tratar datos personales de gente que sí que está en este espacio, esta gente sí que tiene esos derechos. Y entonces, en estos casos, estamos hablando de transferencias internacionales de datos y tú sí que tienes en ese tratamiento que cumplir con la normativa, porque ellos tienen esos derechos, ¿vale? Entonces, es muy importante. Por ejemplo, hasta hace poco, en el caso de Estados Unidos, ¿vale? Pues hay decisiones de adecuación. Antes teníamos el Privacy Shield, que era un escudo de privacidad que se decía. Este se derogó, ya no era válido y se quedó un poco en el limbo. La verdad, estuvo unos cuantos meses barra año y pico en el limbo. Y este verano ya se hizo un acuerdo con básicamente es establecer unas garantías con que tú vas a tratar los datos personales de acorde a la normativa europea. Vale, en estos casos sí que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si Angie tiene clientes pues en España, en Francia, pues, oye, en Holanda. Sí, porque hoy en día, Claro, tal vez la LOPD-GDD no la tendrá que tener en cuenta con su cliente, bueno, iba a decir inglés, holandés, pero tendrá que tener en cuenta la normativa que se aplica en Holanda. No obstante, recordad que todas vienen del RGPD, por lo tanto, si cumples con el RGPD, normalmente cumples. ujú.
¿vale? Entonces, es un punto también a tener en cuenta, por ejemplo, cuando haces tu página web, el tema de las transferencias internacionales, verificar que el servidor de tu página web no se encuentra pues por ahí mejor que esté en Europa, ¿vale? Esto es lo que se dice en Europa. Luego, pues Angie tendrá su servidor allí, pero tiene ella, en cuanto a su trabajo y en su día a día, pensar si mi cliente se localiza, se encuentra en territorio español o portugués, por ejemplo, tengo que tener en cuenta el reglamento y la ley que se aplica en ese país. Pero, obviamente, el reglamento es lo que encuadra todo y luego está la ley. Entonces, yo le recomendaría basarse en el reglamento. Ujú. ¿Vale? Sí, nos pregunta, ¿y qué pasa con mis datos si yo soy la que proporciona los datos? O sea, Angie es la que deja sus datos. Pues lo mismo. En este caso, las entidades que recaben esos datos, ellas estarán basadas aquí en este territorio, que sí que tiene que cumplir con la normativa. ¿Vale? Con lo mismo, el RGPD y la normativa del país en concreto. Muy ¿Vale? Que bien, venga en muy bien. aplicación. Tenéis que visualizarlo como un embudo. El RGPD es la parte más ancha y luego la ley en cada país se estrecha. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, pues ya veis que Laura nos está resolviendo todo. Angie, no te quedes con dudas, que tenemos aquí a la experta número 1 en ley de protección de datos. Gracias. Claro que sí. Seguimos avanzando, Laura, seguimos avanzando en esta entrevista. También trabajas en, como decías antes, en derecho de digital, propiedad intelectual, industrial, etcétera. ¿En qué consiste esto? Vale, a ver, lo primero, recalcar que la propiedad intelectual se divide en dos ramas, ¿vale? Hablaremos la primera, que es más intelectual, que es más por los derechos de autor. Pues yo hago una obra, ¿vale? Una creación mía, de mi espíritu, es un plasmo lo que he creado yo, ¿vale? ¿Mm? Se protege lo que se plasma, ¿vale? Ya sea pues un libro, un cuadro, vaya, derecho de autor, por el simple hecho de haberlo plasmado, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos la propiedad industrial, que es la que a mí me gusta más y a la que más me dedico. La verdad que tengo conocimientos más sólidos en propiedad industrial, por ejemplo, que en intelectual, que al final pues sí que estoy especializada, pero no es mi día a día. Vale, al final esto es como todo. ¿Vale? Entonces, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de registro de marcas, registrar una marca ante la OEPM aquí en España, que es el órgano que se encarga de registrarlas aquí, o, por ejemplo, la de WIPO, que es a nivel europeo. Me gusta mucho, pues eso, el tema de trabajar en cuanto a la búsqueda de anterioridad, saber si hay una marca que ya tiene ese nombre o un nombre parecido que pudiese llevar a confusión sus clientes, ¿vale? Porque finalmente lo que se viene a proteger, a ver, hay que tener en cuenta, y es muy importante pensarlo cuando lo hacemos, es que tu marca se va a proteger en el territorio en el que tú lo protejas. Si tú proteges tu marca en España, no está protegida en Francia, ¿vale? Si quisieses que estuviese protegida en ambos países, tendrías dos opciones: registrarla en cada uno de los organismos, pues el español y el francés. El francés es el INPI, por ejemplo, o hacerlo a nivel europeo y, oye, que cubra toda Europa y ya está. Obviamente es más caro, ¿vale? Por ejemplo, en Francia son 100 euros una clase y a nivel europeo una clase creo que rozan los 1.000 euros. Es una diferencia abismal que tienes que tener en cuenta en función de cómo quieras desarrollar tus actividades. Ujú. Y luego, también muy importante tener en cuenta que si yo registro mi marca para eventos culturales, mi marca no está protegida si alguien utiliza esa misma marca para vender hot dogs, porque mis clientes potenciales no van a tener ningún riesgo de confusión. No van a decir Laura de Blas, que organiza eventos culturales, es la misma persona que la que vende hot dogs, ¿vale? Entonces, muy importante, hay unas clases que se llaman clases de Niza, que son básicamente pues, un listado, es un listado
con actividades. Y tú antes de registrar tu marca, normalmente contratas a un abogado que haga un estudio previo de saber qué marcas hay en el mercado registradas actualmente y que estén activas en la clase de Niza que tú quieres registrar y que a ti te interesa. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante y tener en cuenta que luego tienes un plazo de oposición, que alguien que considere que pues puede haber un riesgo de confusión venga a decir, oye, no, yo no quiero que la registres porque puedes provocar ese riesgo. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos factores. Y es un trabajo que a mí me parece muy bonito porque se junta también un poco con la parte ya más creativa del logo. Todo lo creativo me gusta mucho. Y es muy bonita, porque al final también es acompañar en el emprendimiento, es la parte más inicial casi del emprendimiento y por eso en parte me gustó mucho esta rama. Es proteger realmente lo que uno crea y pues dar esos derechos, porque finalmente si no lo tienes registrado, ojo, porque si viene alguien y lo registra antes que tú, pero él ha llegado después, tú no lo tenías registrado. No puedes reivindicar ningún derecho, ¿vale? A menos que te encuentres en el caso de que seas una marca súper reconocida y bueno, pero eso ya son casos puntuales. Ujú. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta si no quieres que te plagien, vaya, que te copien y hasta te puedan robar la clientela, porque si yo me creo que Laura de Blas, que hace conciertos es la otra misma persona, pues tal vez me voy a la otra creyendo que era la primera. No sé si me explico. Entonces, bueno, también te da más renombre. Es que al final son muchos factores y es seguridad. Seguridad jurídica, vaya. Lo que yo decía antes, si tu negocio no tiene en cuenta el derecho, te falta una pata de las cuatro. Sí, 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 sí. A ver, nos están dando una pregunta. Rosana. Rosana nos dice, tengo una duda como autónoma. Rosana, adelante, Sí, adelante. Te escuchamos o te leemos, mejor dicho. Perdón. Mientras nos escribe Rosana, una pregunta, Laura. Cuando hablas de registrar una marca, has hablado también de un logo, entonces supongo que se registra también el logo a la vez, ¿no? Entra como... sí. También entra el contenido, por ejemplo, dos marcas de coaching, por ejemplo, ¿no? ¿También entra el contenido en ese registro de marca o eso no? Es decir, o sea, el contenido. Sí, por ejemplo, no sé cómo decirte, un coaching que está especializado en autoestima femenina, me lo invento, ¿vale? ¿Eso también entra? O sea, no Eso lo sé. sería tu actividad. No es lo mismo mm, marca X, que es para autoestima femenina y coaching, que marca X, que es la misma, pero vende zapatos. Pero si son dos coaches, ¿Mm? si son dos coaches, Dos actividades diferentes. no, como actividad sería la misma, solamente que a lo mejor se dedican a, bueno, o incluso que se dediquen a lo mismo, o sea, para un plagio, por ejemplo, ¿no? Mira, a Para ver, un- realmente si la marca que se intenta registrar, tú ya tienes tu marca registrada con tu clase de Niza, que puedes poner varias, es lo que te iba a decir, ¿vale? Ujú, Puedes poner organizar eventos y restauración, por decir una cosa, ujú, ¿vale? Si la marca que se registra tiene la misma marca, un logo parecido y además se dedica a lo mismo, tú sí que puedes ahí pues poner una oposición, ¿vale? Pero realmente tú aquí me estás diciendo dos servicios que son los mismos, entonces pondremos una clase de Niza, pero eso lo englobará al final. Y luego en cada clase de Niza también hay un poco como subapartados, ¿vale? Pero eso ya depende de cada negocio. Yo no me sé todos los subapartados y nadie se lo sabe. Se van viendo sobre cuando se abre el desglose de todos los subapartados, tú dices, vale, sí, esto no me cuadra, tal, tal. Y seleccionas lo que te interesa y tu marca queda protegida para lo que tú has registrado.
Si registras 2 clases, tienes esas 2 actividades protegidas para ese nombre, obviamente, ¿vale? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, si registro de las legal, son servicios jurídicos lo que voy a registrar. No voy a registrar vender zapatillas. Y en servicios jurídicos tal vez puede entrar auditoría, ¿vale? Pero pues no entrará en vender McFlurries. Sí, ¿Vale? Helado. perfectamente entendido, sí, sí. ¿Vale? Entonces, sí, no dejan de ser coach, sesiones individualizadas de coach, bueno, terapia o, en fin, todo eso al final se engloba en una misma sección Ujú, y hay que encontrar la clase que engloba eso. perfecto. Y las clases de Niza realmente son públicas, es un catálogo que puedes buscar en Google, clases de Niza, y tú previamente te los puedes mirar y ver qué clase sería la tuya. Y las clases de Niza es aquí, en Francia, y vamos, Ujú, ¿vale? ¿Qué muy decía bien. Rosana? Rosana decía, trabajo como autónoma colaboradora en un despacho. Tengo que tener algo en cuenta, aunque la empresa ya tenga todo el tema cubierto sobre protección de datos, consentimientos informados, etcétera. Vale, pues en este caso, yo no sé cómo su manera de trabajar, si ella recaba datos personales de personas físicas, ella y no la empresa. Yo no sé si ella lo hace a nombre de la empresa o si ella lo hace a su nombre, ¿vale? En caso de estar colaborando simplemente en un despacho y formar parte, jurídicamente hablando, de ese despacho, ¿vale? Colaborando, realmente ya son obligaciones del despacho hacia ella para estar cumpliendo hacia los clientes en general de todos. Si ella está colaborando, pero lo hace en su nombre y simplemente pues comparte locales, al final los datos personales que ella recabe serán para ella y ella será la responsable del tratamiento, no la entidad con la que colabore. No sé si me explico. Ujú. Sí, 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 sí. Que Rosa, yo directamente no. O Vale, sea, en ella este caso, trabaja para el despacho entonces, ¿no? claro, Aunque sea entonces autónoma, pero es una colaboración. claro, no sé si es abogada, yo he estado colaborando también con despachos de abogados y en este caso yo realmente como que para el cliente yo formo parte de la entidad, mi figura ahí es como responsable del tratamiento también, lo estoy haciendo en nombre de la entidad. Entonces, las obligaciones en cuanto a la normativa las tiene el despacho con el que colabora. Luego, por ejemplo, para hacerlo bien, el despacho tal vez debería tener un contrato encargado de tratamiento con ella, porque ella va a tratar datos personales de personas físicas por cuenta del despacho, ¿vale? Entonces, pero eso ya no es problema de Rosana en este caso, es problema del despacho, si cumple o si no cumple. Bueno, pues de psicóloga, Es psicóloga. ¿vale? Pero lo hace en nombre del responsable del tratamiento. Ella realmente forma parte del responsable del tratamiento y son los jefes del despacho de psicólogos que tienen que cumplir, no ella, ¿vale? Si lo hace en nombre del despacho, ¿eh? Sí, por lo que da a entender, sí. Por lo que Rosana he es podido, así. ¿vale? Pero si, por ejemplo, ella luego hace sesiones por su cuenta de psicóloga o apoyo, cualquier cosa, bueno, a clientes que ya son suyos y recaba los datos en nombre suyo propio, ella sí que será responsable del tratamiento, ¿vale? Y en este caso sí que tendrá que cumplir con la normativa. Ujú. He ahí la diferencia. Realmente reside la diferencia entre tener la obligación y no tener la obligación si eres responsable del tratamiento, ¿vale? Y en caso de ser encargado del tratamiento, realmente simplemente tendrás que seguir las directrices del responsable, que es el que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer con los datos personales que ellos han recabado. Fenomenal. Muchísimas gracias, Laura, por la aclaración. Sí, lo he entendido perfectamente. Gracias, A ver, a Laura. veces así a primera vista puede ser un poco em, peliagudo, entrevistado, como muchas cosas a tener en cuenta, pero luego al final es cogerle un poco la práctica, ¿vale? Y Además, luego dime, se dime. puede dar, tengo que comentar que se puede dar la situación del corresponsable.
¿vale? La situación del corresponsable es cuando ambos van a recabar los datos personales y ambos van a determinar, ¿vale? Pues cómo hay que, básicamente, las medidas de seguridad aplicar, qué tratamientos se van a hacer y ambos deciden. Pero este caso se da bien poco y es una figura que realmente en el día a día no se ve tanto, ¿vale? Perfecto. Qué bien, estoy asombrada porque, bueno, no solamente ya por los conocimientos, sino por la habilidad que tienes de comunicarlo, de hacérnoslo más entendible, de hacérnoslo ameno. Gracias. Nada, gracias. La verdad que me gusta mucho también no impartir formación, porque no imparto formación, pero sí que, por ejemplo, he llegado a colaborar con alguna otra empresa para hacer, esto lo llamaban formación, pero más charlas, yo lo llamo más charlas. Llegué a ir a 3 ayuntamientos diferentes e impartir charlas un poco sobre protección de datos y me gusta mucho, es lo que decía al principio bueno, de la entrevista, me gusta mucho el trato con la persona. Disfruto mucho de las reuniones con el cliente y de explicarle las cosas básicamente al empleado del cliente para que también lo entienda. Y no sé, el trato humano al final es la parte que me llevo bonita y es lo que más me gustaba de esta rama. No es tanto de estar detrás del ordenador, al final tienes muchas reuniones y auditorías y es la parte un poco enriquecedora, digamos. Qué bueno, Laura. Para ir terminando esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia? Aparte de es mejor prevenir que curar, ¿no? Os ha impactado. Vale, pues básicamente yo creo que sería más en relación al emprendimiento como tal. Yo hace unos años esto no me lo hubiese imaginado. Pues tal vez no es el camino el más fácil, pero al final son cosas que si no haces nunca sabrás cómo habrá salido. No tener miedo tal vez al fallo, no tener miedo al que dirán también, sino pues oye, si te apetece hacerlo y tú ves que puedes, pues confiar en ti, un poco de confianza en uno mismo y de tirar hacia adelante, porque al final es tu vida y tú decides que siempre estás a tiempo de volver a la vía un poco más tradicional y demás. Entonces, bueno, que por probar hay veces que hay que arriesgarse un poco y como bien se dice, otro dicho, quien no arriesga no gana. Y tal vez aunque no ganes como tú habías pensado que ganarías o que podrías ganar, tal vez eso te ha aportado otras cosas que para ti como persona también son importantes en tu evolución. Entonces, yo creo que todo tiene su parte positiva y hay que sabérselo ver. Y eso, confiar en uno mismo, porque al final, pues eso. Y no tener miedo. Yo, por ejemplo, al principio no quería hacer vídeos en Instagram. Yo decía, buah, Instagram no me voy a hacer, esto es que está a la moda, pero yo no me veo haciendo post cada X tiempo, grabándome. Y al final, pues oye, la realidad es que Instagram hoy en día es un canal bastante interesante en cuanto a difusión y hay que saber adaptarse. A día de hoy lo que me daba miedo lo estoy haciendo con facilidad, de oye, me grabo unos vídeos y ya está, no le tengo miedo a la pantalla, ni Es un al buen hablar. escaparate, sí, es un buen escaparate profesional hoy en día Sí. Instagram. Y yo al principio pues no quería ni lo tenía pensado. También es verdad que en mi sector se peca un poco, bueno, eso es otra cosa que me gustaba a mí de emprender a mi manera. Es un sector bastante, no diré frío o anticuado, pero bastante estricto. Sigo a muchas personas, abogados en Instagram y muchos de hecho comentan el hecho de que otros profesionales del sector les critican por dar visibilidad o hacer el contenido un poco más educativo en Instagram, que aparentemente les fastidiaría como la reputación del abogado distante, profesional, cuadriculado. Y hay un movimiento en la abogacía, son los abogados de edad más avanzada, digamos, los que ahora rondan los pues, 50-60, y los abogados que rondamos los 25-35-40. Por ahí, no sé si me explico, la antigua generación y la de hoy en día más actualizada en cuanto a digital. Y hay una barrera también, se comenta mucho pues cuando vas a juicios o la mirada un poco despectiva que te hace el abogado más veterano
Y al final es una brecha que se da en el sector y yo quería romper un poco con eso. A mí finalmente, como os he dicho, me gusta el trato con la gente, me gusta el contenido educativo. Si me seguís en Instagram veréis que, bueno, @deblaslegal, tengo un montón de vídeos explicativos, que oye, que hay una sanción, pues hago un vídeo y comento un poco la sanción. O, por ejemplo, ¿qué es un registro de actividades de tratamiento? Pues hago un vídeo explicando qué es. Pues contenido un poco para hacer llegar la protección de datos a la gente. De vez en cuando mezclo algo de propiedad intelectual, pero más de protección de datos. Está más enfocado a la protección de datos. Y me gusta el hablar con la gente y poder explicar y hacer llegar la comunicación, porque no hay comunicación si el otro no entiende. Ujú. Doy fe de ello, Laura. Y bueno, sí, como ha dicho Laura, la podemos encontrar en Instagram, @deblaslegal. Doy fe de ello, he visitado tu perfil y la verdad es que Laura tiene muchísimo contenido de valor, además muy bien explicado, muy cercano, muy simpático, muy ameno, como ella es. Y, y también tiene LinkedIn, también nos ha dejado, ¿qué nos has dejado más? Su página web. Tengo la página web, que es deblaslegal.com. Luego el correo me podéis encontrar en laura@deblaslegal.com o info.deblaslegal@gmail.com. Luego tenéis el LinkedIn, que es Laura de Blas Ballester, ¿vale? Es más mi LinkedIn personal, tengo el LinkedIn de Blas Legal, pero al final el LinkedIn le quería dar un aspecto más personal, que se me viera la cara, porque si bien en Instagram tengo el logo y luego los vídeos, al final soy yo y me gusta más tal vez pues compartir el contenido desde mi propio perfil y a veces pues lo pongo otra vez en The Blas Legal, pero es más un Laura de Blas Ballester. Cada X tiempo, si veo una noticia la comparto y así también pues al final uno se mantiene actualizado. Es un poco como quien lee el periódico por la mañana. Y pues sanciones, cualquier cosa, y actividades, eventos, cualquier cosa, pues hoy, por ejemplo, pues luego también en Instagram me gustaría comentar que pues he participado en esta entrevista. Al final es dar visibilidad y, y bueno, creo que ya he hecho un barrido de todo lo que tengo, ¿no? Ya bastante. Ya sabemos dónde contactar contigo. Además, lo vamos a dejar registrado en la cajita, en la Sí. descripción, y ya sabemos dónde contactar contigo porque te necesitamos, Laura. Te necesitamos. Gracias. De todos modos, en la página web habilité el plugin que directamente te manda el WhatsApp y yo la manera en la que suelo proceder es que cuando me llega el WhatsApp de alguien interesado en alguna cosa, pues quedo con esa persona a una hora para mantener una llamada y que ya me comente tranquilamente sus necesidades. ¿Vale? Es un poco la manera que yo tengo de proceder, porque como viene comentado, esto es personalizado, no Ujú. es un copia-pega No es un copia-pega. y al final es un servicio importante. Y nada, me alegro de haber podido aportar mi granito de arena y de haber podido compartir esto, porque al final es concienciar también, es un poco mi labor. Muchísimas gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias. Angie te da las gracias, Rosana te da las gracias. Claro que sí, todos te damos las gracias. Y bueno, Laura, nos vamos a despedir de la audiencia de Ante Todo. Hasta la próxima. Esperamos tenerte de nuevo con Gracias. nuevas actualizaciones, nuevos conocimientos. Esperamos tenerte de nuevo. Esta es tu casa. Y nos vamos a despedir, bueno, pues deseando una feliz tarde, noche, feliz mañana para los que nos estén viendo al otro lado. Y, y hasta la próxima. Nada, Gracias, muchísimas Laura. gracias. Gracias. Un besito. Buenas tardes o bueno, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias por los que nos vais a ver en diferido también. Muchas gracias.